Entonces, ¿cuántos objetivos son para poder subir? Son 3 fragmentos. En cada subida son 3 fragmentos. Es decir, tienes D5 que empiezas, D4, D3, D2, D1. Son 3 fragmentos. Pero los 3 fragmentos, ¿qué implican, señores? Os explico, ¿vale? Para que lo sepáis cómo va en TikTok. ¿Te han baneado en TikTok y no sabes cómo van las ligas? Yo en este momento te lo voy a explicar. Ahora mismo creo que estamos en la liga D1, ¿vale? Pero claro, es que es muy difícil avanzar. Os explico, ¿vale? Os explico, ¿vale? Dame un segundo. Os explico cómo estamos, ¿vale? Yo me tengo que meter en TikTok Studio, tengo que mirar la clasificatoria y estamos luchando, lógicamente, por ascender, ¿vale? ¿Sí? En la comunidad entera. Estamos luchando por ascender, ¿vale? Ya sabéis que se ascienden mucho logrando los objetivos en TikTok, ¿vale? Es importante. D1, ¿vale? Ahora mismo estamos en el 78%, ¿vale? Que ahora mismo estamos salvados de que descendamos, pero estamos que necesitamos 3 fragmentos para subir a C5. 3 fragmentos, ¿vale? Ahora mismo, hoy por hoy, estamos baneados, ¿vale? Espero que me lo quiten en breve. ¿Cómo vamos a subir a C5? Pues igual que os digo que se sube, se baja, o sea hay que tener cuidado, pero ¿cómo se sube? Pues tenemos que cumplir casi todos los objetivos, o sea, es lamentable, porque estamos en el 78% y hay que llegar al 10% para que nos den 2 fragmentos. Pero repito, es que con 2 fragmentos tampoco vamos a subir. Entonces, ¿cuántos objetivos son para poder subir? Son 3 fragmentos. En cada subida son 3 fragmentos. Es decir, tienes D5 que empiezas, D4, D3, D2, D1. Son 3 fragmentos. Pero los 3 fragmentos, ¿qué implican, señores? Os explico, ¿vale? Para que lo sepáis cómo va en TikTok. Los fragmentos implican a que vosotros, los moderadores, que no donéis, ¿vale? Que no donéis por lo que sea, porque da igual. Pero cada donación que hacéis, cada rosa que tiráis, cada cosita que tiráis y sobre todo cada cosa que pongan el objetivo que tiráis, lo que hace es impulsar mucho a la subida, ¿vale? Es así, yo os explico cómo va. Impulsa mucho a la subida. Entonces, por los objetivos, cuando los completas 3 o 4 veces, TikTok entiende, ¿vale? Bueno, entiende esto, ¿vale? Como todas. Pero entiende que la comunidad está activa, ¿vale? Que estamos on fire, estamos on, ¿vale? Como decirlo, estamos on, ¿vale? Entonces, es como cuando en Twitch hay mucha suscripción o hay mucho movimiento en el chat o durante mucho tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, porque tengamos un día en TikTok, en Twitch, como pasó con Nene, ¿no? Que regaló, ¿cuántas regaló? Fue el récord del canal. Regaló 30 suscripciones, ¿vale? Una burrada. Fue el récord del canal, ¿vale? Fue exagerado. No creo que nadie supere ese récord, la verdad. A día de hoy es imposible, prácticamente. Y os digo, regaló 30 suscripciones, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, si eso pasara mucho en el canal, lógicamente la plataforma te tendrá en cuenta, porque dirá, este tío genera. La plataforma lo que va a valorar básicamente es cuánto generas. Si generas, eres bueno. Si no generas y no mueves, pues no te impulso. Esto es así. Es decir, ¿qué es lo más importante? Pues bueno, como bien os decía, en TikTok va por fragmentos, ¿vale? Cada 3 fragmentos subes de liga y empiezas en la D5. En la D5, lógicamente subir es muy fácil. Lógicamente, prácticamente no necesitas nada. Simplemente meterle horas y subirás, ¿vale? ¿Cuál es el problema al llegar y subir a la D2? ¿Vale? La D2 sí que ya empieza a ser un poco más complicado, la liga de TikTok D2, porque la liga de TikTok D2 ya se basa un poco en los regalos. Y bueno, hasta subir al D1 sí que es verdad que ciertamente metiéndole horas puedes subir bien. Pero ¿qué pasa a partir de la D1? Que ahí es cuando ya creo que se complica mucho más. Que necesitas donaciones. Si tú no tienes donadores, va a ser muy complicado poder mantener. Y sobre todo ya os digo que si llegáis a partir de la Liga C, que sería la C5, C4, C3, C2, C1 y lógicamente subirías a la B. Ya os digo, mantener la Liga C5, C4, C3, C2, C1 es muy complicado porque necesitas muchísima gente viéndote o necesitas muchísimos donadores. Para la plataforma es importante, es muy importante y lo va a valorar mucho en TikTok, sobre todo cuando lancéis regalos o no lancéis regalos. Eso tenerlo clarísimo y va por objetivos. Esto es así, ¿vale? No me estoy inventando nada. Y ya os digo, va a ser complicado porque tú realmente estás en una liga de creadores en la cual tú luchas contra ellos. O sea, tú te enfrentas contra ellos sin verlo, ¿vale? Es decir, si tú a lo mejor te tiras un día sin hacer directo, pues lógicamente
la otra persona lo hace, pues sube y tú bajas. Esto es así. Entonces, como hay tanta gente que está haciendo directo, pues lógicamente es muy difícil mantenerse. ¿Y cuándo te puedes mantener? Pues lógicamente cuando desgraciadamente o afortunadamente tengas gente que te tira. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. A raíz de eso, también tenéis que pensar que bueno, muy importante si queréis mantener... para mí es clave, a mí personalmente no me gusta, la verdad que nunca lo he probado, pero no sé, no me llama, y es que hagáis batallas en TikTok. Es súper importante las batallas, porque las batallas normalmente tu comunidad y la gente, pues no sé por qué te lanza cosas, ¿no? Y eso yo siempre diré lo mismo, ¿no? Lo que generas bueno es siempre. A raíz de ahí espero haberos ayudado y lógicamente si alguna vez sufrís algún baneo o alguna cosa, lo primero que tenéis que hacer es pensar qué habéis hecho, ¿vale? Porque lógicamente en algunas plataformas pues son más permisivas y en otras no tanto, ¿vale? A mí hay plataformas que personalmente no me gustan. A mí YouTube me encanta, siempre lo diré, a mí YouTube me encanta, pero hay plataformas por las cuales, pues bueno, no puedes expresarte de una manera un poco más libre, ¿no? Es decir, depende de lo que digas o depende de lo que hagas, pues te tienen mirado con lupa sí o sí y es lamentable. Pero bueno, a veces incluso sin motivo, ¿no? Pensar que muchas plataformas, algunas son por bots y entonces los bots pues no rigen bien. No sé por qué, a veces... incluso por ejemplo a mí personalmente me han llegado a sancionar porque yo he enseñado una camiseta de una selección que tengo aquí que es de México, ¿no? Digo, que un chico me dijo, ¿tienes la camiseta esta en la de México? Digo, mira, sí, qué guapa y tal, y de repente te banean y dices, pero ¿por qué, tío? Si lo único que he hecho ha sido enseñarle a un seguidor la camiseta de México, ¿no? A veces no tiene sentido, pero bueno, tú en ese momento apela. A veces las apelaciones te las van a hacer y te las van a quitar en un momento, otras veces no. Y es lo que hay. Para eso también, bueno, te puedes meter en una agencia de TikTok. Yo personalmente, ya os digo, yo estuve en una, no me gustó. Y ahora actualmente, hoy por hoy, no estoy en ninguna, a pesar de que, bueno, me han tirado muchas agencias para estar en ellas. Pero no soy partidario tampoco a día de hoy, ¿vale? Eso no significa de que no lo sea el día de mañana, ¿no? Pero personalmente, yo siempre digo que la agencia está muy bien o no, dependerá de lo que tú hagas. Un saludo a todos y nada, espero haberos ayudado.